Hola, hola, hermosos seres de luz y bienvenido a este maravilloso espacio, un espacio creado por instrucción de los ángeles a través de nuestra academia para profundizar en la lectura de diversos libros. Por ahora estamos en Cuando Mamá Lastima y hoy vamos a compartir, de la misma manera que hemos venido en esta serie de videos, compartir la lectura de un capítulo, las impresiones, las experiencias, lo que nos va llegando en el momento que debemos compartir directamente con ustedes. Así que te quiero contar incluso un poco, por acá la autora Rayo Guzmán en este libro tiene una serie de historias de personas que han vivido un proceso de dolor, de duelo, incluso desde estar pequeños han sufrido una herida ocasionada por los comportamientos, las actitudes, las vivencias con mamá en específico. Y también nos habla a veces y nos profundiza un poco sobre la historia de esa mamá y el porqué o el contexto que envolvía en esa historia a esa preciosa mamá. Así que te pido que te quedes hasta el final del capítulo, que nos dejes también los comentarios en la zona de comentarios, pero que adicional nos puedas expresar qué te va pareciendo este tema y si esa herida que vive la persona o el personaje de la historia tiene que ver contigo. Recuerda activar las notificaciones, la campanita, suscribirte para que YouTube te pueda avisar sobre esta serie de videos. Y hoy vamos a compartir uno que se llama Lo Imperdonable. Y recordemos que en este libro, Rayo Guzmán siempre inicia con una frase, algunas con un autor en específico, otras son anónimas. Esta, por ejemplo, es El hombre crece cuando se arrodilla. Alexandro Manzoni es el autor de esta frase. El hombre crece cuando se arrodilla. Recordemos que incluso la actitud y la acción propiamente de arrodillarse es un vínculo directo con el bajar esos niveles de soberbia y a veces nuestra actitud que no nos permite ahondar en las situaciones de la vida, el abrir la mente, el corazón a una nueva postura, el incluso doblegar todo lo que es orgullo, todo lo que son paradigmas por allá mentales o viejas creencias, muchas veces pueden estar vinculadas con esto y solo cuando realmente doblegamos esas situaciones, podemos crecer, como lo expresa la frase. Y arranquemos. ¿Qué es lo que hizo tu madre, Paco? Me preguntó el doctor encargado de la oficina de los servicios de atención a la infancia. Quiso matarme, respondí. Como pude y con mis 8 años a cuestas le narré lo sucedido. Le conté los anteriores intentos de mi progenitora para deshacerse de mí. Una historia que arranca siendo bien fuerte. La noche en que me puso en la tina con agua tan caliente que me provocó quemaduras de tercer grado. La mañana en que me correteó por toda la casa con un cuchillo mientras me llamaba engendro del demonio. La vez en que me dejó encerrado en un cuarto oscuro durante 12 días con un bolillo duro y un bote con agua. Y el más reciente, el de la noche anterior, en que, enardecida por el tequila y la mota, me sorprendió dormido en la cama y me tomó por el cuello entre sus manos, apretándome fuerte hasta que me puse morado. Si no es por la oportuna intervención de un vecino, yo estaría en un cajón rodeado de veladoras y no narrando mi historia. Esta historia arranca contándonos Paco, como lo denominan en la primera parte, contándonos todos los intentos que ha tenido su madre de literalmente asesinarlo. Vamos a profundizar sobre esto, ya que es una historia de un dolor profundo. Imagina, piensa qué puede pasar en la vida de un niño cuando mamá tiene esa serie de intentos que son también aberrantes, que son profundamente dolorosos y que ni la mente ni el corazón pueden entenderlos. Vamos a seguir. El doctor Moreno, un hombre canoso y fortachón con dientes amarillentos por el tabaco,
No escondía la furia que le brotaba de los ojos al escuchar mis relatos. De inmediato dio órdenes de que me hicieran una segunda inspección médica y que me trajeran ropa y comida. A la mañana siguiente me trasladaron a la casa hogar Monterroso, a las afueras de la ciudad. Con mi cuerpecillo lleno de cicatrices y lleno de miedos, llegué a ese lugar que sería mi hogar durante los siguientes 7 años. Una mujer vestida con un traje gris largo hasta las pantorrillas me recibió amorosa. Se llamaba Carolina y era una de las damas voluntarias del lugar. Después de mostrarme mi cama, ubicada en el cuarto piso de una larga fila de camas distribuidas en un gran salón de ventanales angostos, me tomó de la mano y me acompañó hasta una oficina. Se escuchó la voz de una mujer que ordenaba que entráramos. Gumersinda Escalante era la directora del lugar, una mujer obesa de cara regordeta y colorada, con el pelo corto y dos pendientes rojos colgando de sus orejas. Con una sonrisa discreta, me invitó a sentarme y me leyó el reglamento del lugar. Me dijo que mi madre estaría en un reclusorio por un tiempo y que al desconocerse la existencia de algún otro familiar cercano, no habían, tenido más remedio que canalizarme con ella. Crecí a punta de golpes, así que la amabilidad de esas personas me hacía sentir incómodo. Atiné a decir un gracias presuroso y permanecí en silencio escuchando sus recomendaciones. Recordemos siempre que en la vida de cada uno de nosotros, cuando hemos sido niños, cuando estamos en esa etapa, es muy, muy, muy común encontrar que naturalizamos los comportamientos tanto de papá, mamá o cuidadores. Así que en este caso, él estaba más que acostumbrado a ese maltrato, a esas cosas tan aberrantes que la mamá intentaba para poderlo, digamos, asesinar, como nombra la historia en un inicio, y que al encontrarse con mujeres que eran totalmente lo opuesto a lo que estaba acostumbrado de mamá, pues realmente logra sorprenderse, quedar impactado. Prosigamos. Gumersinda llevaba muchos años al frente de la institución y tenía fama de ser exigente y mandona, pero bondadosa y justa. Cientos de chiquillos habían pisado ese lugar a lo largo de los años por diversas causas, las más frecuentes, maltrato o abandono. Por lo tanto, Gumersinda estaba entrenada en la comprensión del dolor de los niños que, como yo, sufrían algún tipo de abuso. A mi madre le encontraron más cargos que el intento de asesinato. También le adjudicaron la venta y consumo de drogas y la participación en el robo de una joyería del centro. La condenaron a 20 años y de fianza ni hablemos. A mi madre nunca le conocí parientes, solo amantes. Nunca le conocí amigos, solo clientes. Y mientras ella estaba encerrada en la cárcel y yo quedé encerrado en la casa hogar Monte Rosso. Recordemos que en esa casa hogar lo enviaron posterior a un proceso generalmente que implica juicios, abogados, atención incluso psicológica, en donde envían a los niños a un lugar donde realmente puedan ser acogidos. En cada uno de los países funciona diferente. Ahí aprendí a leer, a sumar y a multiplicar. Aprendí a jugar baloncesto y a podar los árboles. Siempre fui un niño callado, nada pretencioso en los estudios, pero muy dedicado en el esfuerzo. Hice entrañables amigos como Juanito Gallardo, quien hasta la fecha me visita y hasta me hizo su compadre. Nos trepábamos en el encino que estaba detrás de las canchas y jugábamos a ser marineros, armando barcos con hojas de periódico que lanzábamos a la pileta de la reserva de agua.
Nadie preguntó por mí durante todos esos años. Nadie me buscó y a nadie le hice falta. Es decir, que en esta historia nos están mencionando, uno, a lo que se dedica directamente la mamá de Paco, pero también al proceso de estar en un lugar en donde obviamente lo reciben con amor, con educación. Algunos lugares de estos, no sé si los conoces, pero también se narran experiencias que son bien fuertes e incluso por allá un tema bien profundo y es la expectativa de un niño esperando a que alguien pueda recogerlo de ese lugar. Imagina día a día, año a año, un niño esperando la llegada de alguien que lo ame, que le brinde amor y compañía, pero que también sea su familia. A los 15 años me mandaron a un internado del gobierno que estaba destinado para los más grandes. Ahí aprendí carpintería y a masturbarme. Los primeros cigarrillos de tabaco que fumé me los regaló Adolfo, uno de mis compañeros del taller de oficios. A los 18 me entregaron un documento en donde se hacía constar mi mayoría de edad y me dieron un diploma como técnico electricista. En todos los países funciona diferente la mayoría de edad. En este caso directo, que son historias literalmente mexicanas y que son de personas mexicanas, es a los 18. En Colombia también funciona de la misma manera, la mayoría de edad, a los 18 años. A mí siempre me gustó más la carpintería que la electricidad, pero me dijeron que a todos les daban ese certificado para que se abrieran un camino noble en la sociedad. Tuve muchas madres y muchos padres. Humercinda, el padre Hugo, el maestro Donato, la psicóloga Eduviges. Aquí está hablándonos directamente de las personas que tienen que ver con su proceso de acogida y que están con él mientras él crece. En cada persona que me cuidó y que me enseñó algo, buscaba el amor maternal que me fue negado. Lo único que me quedaba en mi trágica infancia eran las cicatrices en mi cuerpo y escasos recuerdos en mi mente. Sin embargo, un miedo recurrente me ha acompañado. Siempre me he sentido desprovisto de no sé qué, como si algo me faltara, como si caminara desnudo por la vida. Tengo un frío perenne en el alma. El saber que mi madre me quiso asesinar me dejó profundas cicatrices espirituales. Esa experiencia me arrebató ese potencial sagrado con el que nacemos todos y me hizo existir a medias, como si no mereciera estar vivo. A pesar de la fortuna de haber caído en buenas manos después de la tragedia, esa imagen en la cara de mi madre con los ojos desorbitados, intentando asfixiarme, ha acompañado mi sueño durante muchas noches. Aquí nos está hablando del trauma que se genera y la permanencia incluso del trauma a través del tiempo. Cada día, 10 de mayo, cuando veo que todos festejan a sus madres con regalos y canciones, yo me quedo sumergido en un balde lleno de miedo, de odio y de desilusión. Cuando quien te dio la vida te quiso matar, te quedas con la sensación perpetua de que no mereces vivir. Allí deambulé por muchos años, conseguí trabajo en una carpintería en un barrio de clase obrera. Renté un departamento de 2 habitaciones en la azotea de un alto condominio de muros grises y carcomidos por el sol. Los fines de semana iba a misa y hacía mis compras en el mercado ambulante y caminaba por el parque cercano viendo jugar a los niños. Me sentaba durante horas en alguna banca y observaba a la gente. Cuando veía pasar a una madre con su hijo pequeño de la mano, la herida interior se volvía a abrir y me imaginaba naciendo de nuevo y teniendo una madre distinta, una que me amara, una que me protegía, que me abrazaba en las noches y que me besaba en la frente. Compraba un elote con queso y mientras lo saboreaba intentaba pensar más en el futuro que en el pasado para sobrellevar mi vida. En esas estaba cuando una noche tocaron a mi puerta. Abrí y ahí estaba de pie frente a mí,
con el rostro ajado por los años, encorvada y huesuda, envuelta en un rebozo morado y con una desgastada maleta color azul. Francisco, soy tu madre. ¿Puedo pasar? Me dijo con una voz que resonó intempestiva en mi memoria. Sin decir palabra alguna, le cedí el paso y le acerqué una silla. Se sentó y con la cabeza altiva prosiguió. Sé que no merezco que me recibas. Sé que he sido una mala madre y que no tengo perdón de Dios, pero no tengo a dónde ir y acabo de salir de la cárcel. No te pido que me perdones ni que te olvides de lo que hice. Solo te pido que me dejes pasar unos días contigo en lo que encuentro trabajo y un lugar donde vivir. Paco, hijo, estoy muy arrepentida y he pagado mi condena, pero eso no quiere decir que no me sienta culpable. Solo te pido que me des asilo unos días, nada más. Mi primer impulso fue echarla a la calle. El segundo, abrazarla entre mis brazos. Lo que hice fue quedarme callado, con la mirada en el piso y decirle que sí, meciéndome entre un sentimiento lleno de odio y otro lleno de júbilo. Le preparé la cama para irme a dormir al sillón de la sala con un par de cobijas. Es tarde, mañana hablamos, mamá, le dije con tono evasivo. Gracias, Paco, Dios te bendiga, respondió, y se fue a dormir. Esa noche, encogido en el sillón, me pasé la noche pensando lo que haría al día siguiente. La escuchaba roncar y sus ronquidos me confirmaban su presencia. Estaba ahí conmigo y yo empecé a temblar de miedo, como el tiempo retrocedería y volviera a tener 8 años. Entre pesadillas y los ronquidos de mi madre, pasé esa noche que se me hizo eterna. Cuando los primeros rayos del sol entraron por la ventana, me levanté y me dirigí al baño. Mientras me bañaba, escuché que ella deambulaba por la casa, abría puertas y comenzó a impregnarse la casa de olor a café. Cuando salí de la ducha, mi madre estaba de pie junto a la mesa y sobre la mesa una taza de café caliente y un pedazo de pan con queso. Me senté y, en silencio, le di un sorbo a la taza y una mordida al pan. Me levanté y me despedí diciéndole que tenía que irme a trabajar. Salí de la casa con un nudo en el estómago y con la cabeza llena de pensamientos confusos. Así transcurrió una semana, yo evitándola y fugándome en el trabajo, ella preparándome el desayuno y la cena y limpiando la casa. Después de tantos años volvíamos a estar juntos, madre e hijo. Llegó el domingo y corrí a buscar al padre Hugo a su parroquia. Desde que dejé el internado tenía por costumbre pasar a visitarlo de vez en cuando. Cada día más viejo, cada día más sabio, siempre tenía para mí una palabra de aliento. Después de la misa le puse al tanto de las cosas. Para perdonarla tienes que comprenderla, Paco, me dijo el padre Hugo en tono amoroso. Tienes que sentir empatía con ella, conocer las causas de su proceder. Esto te dará la paz que tanto has estado buscando. Habla con tu madre, escúchala. Es la única manera de que uses de manera constructiva y creativa el sufrimiento de tu infancia. Y eso hice. Regresé a casa a las 4 en punto. Carmela se llama mi madre. Es morena y menudita. Los años la han encogido y aquella mujerona con carnes bien puestas ha quedado reducida a un esqueleto que apenas carne pegada al hueso. Los años en la cárcel la envejecieron de más y sus ojos, antaño llenos de furia, ahora están escasos de fulgor. La encontré sentada en el sillón
remendando con aguja en mano uno de los tres desgastados vestidos con los que llegó. Le pedí que hiciera la costura a un lado y que hablara conmigo, que me lo contara todo, sus porqués, sus culpas y sus justificaciones, que me hablara de mi padre, de quien jamás he sabido ni el nombre. Seré honesta como nunca antes lo he sido, hijo, me dijo en tono firme y la dejé continuar sin interrupciones. Después de todo lo que hemos vivido, ya no hay nada que esconder ante ti. Tu padre se llama Uriel Venegas y era un ladroncillo de poca monta. Lo conocí a los 14 en una cantina. Yo iba a sacar a mi papá de ahí con frecuencia. Tu abuelo murió de borracho cuando yo cumplí los 15. Mi madre tuvo otros dos hijos de otro hombre, un señor mayor que se fue a vivir a la casa con nosotros después de que murió tu abuelo. Ese señor por las noches se metía entre mis cobijas y me tocaba las partes. Cuando lo denuncié con mi madre, ella me dijo que yo era una mentirosa y me corrió de la casa. No tenía a dónde ir y mientras vagaba por el barrio me encontré a Uriel y me dijo que me fuera a vivir con él. Nunca quise saber nada de mi madre. Por unas conocidas supe que murió de cáncer en la matriz, que le dejó dos hijos pequeños al viejo abusivo y que se fue con ellos para el norte después de que murió mi mamá. Uriel salía por las mañanas en busca de algún descuidado al que pudiera sacarle la cartera o por las noches a robarse partes de automóvil que después vendía en el mercado negro. Me llevó a vivir a una vecindad con baño común y con olor a caño. Me enseñó a fumar marihuana y a tomar cerveza, a jugar a la baraja y a robar joyas en los centros comerciales. A medida que su relato avanzaba, entraba en mi ser una calma desconocida. Por fin tenía respuestas e imágenes más claras de mi historia, de mi procedencia, de mi origen. Escuché a mi madre con atención, la observé hablar con sus ojos dirigidos al recuerdo, la sentí honesta. Tomé un sorbo de agua, un sorbo de agua y prosiguió. Yo amaba mucho a tu padre, hijo. Para mí era mi salvador al sacarme del infierno de mi casa. Y aunque me sacó de uno para meterme a otro, yo me sentí feliz con él porque al comenzar a consumir drogas y alcohol, la vida me parecía más facilita. Pero un día descubrí que estaba embarazada y Uriel cambió mucho conmigo. Me dejaba sola en aquel cuarto de la vecindad por días. Las vecinas me regalaban un taco o algún atole. Desde que supo que estaba embarazada, tu padre comenzó a abandonarme. Una vecina me dijo que yo ya no le iba a interesar como mujer a tu papá, que panzona y después con el cuerpo descompuesto y cuidado de un crío, me convertiría en una carga y seguro que abandonaría o me abandonaría por otra. Y así fue, hijo. Desde que naciste, tu padre cambió mucho conmigo. Comenzó a golpearme cuando le reclamaba ausencias o rumores de infidelidades suyas. Comenzó a maltratarme y a buscarse otras mujeres. Una noche ya no regresó. Nos abandonó en aquella vecindad sin comida y sin tocarse el corazón. Se fue con una mujer costeña y nunca lo he vuelto a ver. Una mujer en el reclusorio me dijo que lo había conocido en un bar de Tepito y que lo único que supo era que lo habían matado en una balacera callejera. Pero yo quedé abandonada y llena de odio hacia tu padre, hijo, y tú no hacías más que recordarme. Eres tan igual a él, se parecen tanto que cada vez que te veía me parecía verlo a él y entonces perdía el control y al maltratarte a ti sentía que me estaba desquitando de lo que él me hizo.
Lo demás ya lo sabes. Comencé a beber de más, a fumar marihuana y a meterme de todo. Me hice adicta a estar inconsciente tratando de olvidar mis penas. No te pido que me perdones, Paco, porque lo que hice no es de una madre. Es algo imperdonable y solo espero que comprendas que también para mí ha sido todo muy doloroso y que pienso que ni la muerte me quitará los remordimientos. Me iré con ellos hasta el infierno porque no creo que exista otro lugar para mi alma. Después de escucharla, me arrodillé frente a ella y puse mi cabeza en su regazo. Esa noche, por vez primera, dormí profundo, sin pesadillas. Me sentí liberado. Perdonar lo imperdonable me regresó la fe. Han pasado 5 años desde esa noche de reconciliación con mi pasado. A partir de ese día me propuse perdonar a mi mamá. No les diré que ha sido fácil, puesto que las cicatrices son profundas. Ella se quedó casi 3 años conmigo hasta que una mañana de abril amaneció muerta. Su corazón se detuvo, cansado de esta vida pesarosa que le tocó vivir. Me tocó cuidarla y protegerla los últimos años de su vida. Y a pesar de que siempre hubo una línea invisible que nos impedía acercarnos demasiado uno al otro, nuestras almas consiguieron convivir en paz. El padre Hugo tuvo la razón. Al conocer su historia, pude comprender la mía. Hace 2 meses conocí a Isela, una buena chica que trabaja en la zapatería de la esquina de mi casa. Estoy en la primera relación amorosa de mi vida. Me siento tranquilo y dispuesto a crear un destino diferente a mi pasado. El padre Hugo tuvo razón. Cuando se logra perdonar, una incuestionable paz entra en el espíritu y una fuerza poderosa nos impulsa a utilizar de manera constructiva nuestras tragedias del pasado, en lugar de sufrir de manera permanente e inútil. Me siento agradecido por haber tenido la oportunidad de hablar con mi madre y comprender los porqués, los para qué. Me respondí a mí y espero que todo lo que el futuro me los vaya descifrando poco a poco. Me siento agradecido por haberle podido expresar a mi madre mi dolor y el miedo que su proceder encajó en mi corazón. Me siento libre porque pude cancelar su deuda, librarme del peso de sus acciones, para así poder ir más ligero por la vida, dispuesto a trascender mi pasado, porque el perdón borra lo que el tiempo no puede. Wow. Hemos terminado esta historia y en concreto vamos a pensar en algo bien específico sobre el tema del perdón. Y recordemos algo fundamental dentro de esta historia al final, y es precisamente la actitud de Paco, la manera como uno, a través de inteligencia emocional, logra determinar que va a darle la oportunidad, que además de eso va a escuchar la historia de sus propios labios. Una historia que transforma su comprensión y su entendimiento frente a lo que su madre había hecho o había intentado hacer también con el tema de asesinar. A veces y muchas veces hemos escuchado en nuestras consultas personas que se cierran a la posibilidad de escuchar la historia en torno a un abuso. A veces nos cuesta abrir nuestra mente, nuestro corazón, a entender qué está pasando en la vida, en las emociones, incluso detrás de toda esa adicción que nos contaba de su mamá. Él, aún con el trauma, aún con la herida, aún con el abuso en esa niñez, empieza a lidiar con esa experiencia desde una perspectiva diferente, ya no viviéndola como cuando estaba pequeño, esperando en ese lugar, esperando a que llegara un adulto, un familiar por él, alguien que tuviera su misma sangre, alguien que lo enlazara con su historia familiar, sino que ya en la adultez se permitió recibir
a esta persona. En camino al perdón, a comprender el perdón, también empieza a vivir sus días con una conexión diferente. No sé tú, pero para mí me mueve profundamente el corazón el reconocer a un hombre en una historia que logra perdonar un hecho que es imperdonable, un asunto que como narraba su mamá o le decía a su mamá, no espero que me perdones. Sin embargo, te pido que me recibas por unos días. Después pasa esta historia a una historia de sentarse a comunicar, a hablar. ¿Cuántas veces nos encontramos historias de dolor en donde la reacción no es escuchar, no es entender, no es brindar compasión, sino que la vivimos a través del juicio? Muchas veces nuestras historias, por ejemplo, con mamá no son tan fuertes, tan marcadas como esta, pero con algún aspecto que hemos vivido con ella, nos vamos de una vez al juicio y decimos, no quiero volverte a escuchar, no quiero volver a verte, nos distanciamos del todo. Y cuando esa persona está intentando comunicarse con nosotros o hablar con nosotros, le cerramos la puerta. Una puerta que al abrirla también puede sanar nuestro corazón. Por eso la frase inicial, el hombre crece cuando se arrodilla. Recuerda que así empezó este capítulo. Él crece, él evoluciona, él se conecta con la vida porque mamá directamente, ese es el lazo estrecho que fomentamos con la vida, el amor de vivir, el propósito de vivir. Y después estando adulto lo puede recuperar. Déjame saber en los comentarios si te parece esta historia impactante, si en alguna medida también te tocó a ti, y no porque tu historia haya sido de esto, sino porque tu historia requiere perdón, entendimiento y mucha escucha de tu madre y las razones y el entendimiento de por qué actúa como actúa. Te dejo hasta aquí y vuelvo y te invito a nuestro club de lectura, que es los días miércoles de 7 de la noche a 9 de la noche, hora Colombia, un espacio donde nos permitimos hacer lectura, pero también hacer discusiones profundas, terapias, invocación de los ángeles para hacer diversos ejercicios y en este momento haciéndole literal en nuestro vínculo con mamá, un vínculo que es profundamente poderoso para nuestro lazo estrecho con la alegría de vivir. Nos vemos luego. Hasta pronto.